prodigio sin cesar. Jamás podrá contarme de Cristo la mitad, de su amor divino, su poder y majestad. Ya miro cerca el día que el regreso del Señor, y yo con muchos santos al encuentro sin igual. Iremos en las nubes alabando don fervor a Cristo el Rey glorioso, tuyo reino es eternal. Jamás podrán contarme de Cristo la mitad, de su amor divino, su poder y majestad. Y cuando estemos salvos en su reino celestial, jamás nos cansaremos de servir al Salvador. Gozosos alzaremos nuestro cántico triunfal, y de armabillo hecho subirá en su olor. Jamás podrán contarnos de Cristo la mitad, de su amor divino, su poder y majestad. Gracias le damos al Señor, ¿no? Amén. Qué hermoso, dice, ya miro cerca el día del regreso del Señor, y con muchos santos al encuentro iremos a su encuentro, ¿no? Alabando con fervor a Cristo el Rey glorioso, cuyo reino es eterno. Gracias le doy al Señor. Bendiciones, amados. Gracias, Jesús. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por un día más de vida, por su gracia en nosotros. Amén. Gracias porque la gracia vino a nosotros para que nosotros nos gocemos. ¿No? Porque estamos hablando de que tenemos que dar a luz al hijo de la promesa. Y dice que cuando Sara oyó, dice que iba a tener un hijo, dice, se rió. Porque no creyó que en su vejez lo iba a poder tener, pero Dios se lo había dicho. Y eso es maravilloso. Dios nos hace saber a través de su palabra que Cristo está siendo formado en nosotros. Y eso produce gozo en nosotros. Y quería compartir, continuando un poquito con lo que el pastor está hablando, ¿no? Y con lo que compartí ayer en el libro de Gálatas. Pablo nos echa luz sobre lo que el Señor nos está haciendo ver ahí en el libro de Génesis, ¿no? A través de Sara, de Abraham, de Agar y de todo lo que ellos vivieron allí, ¿no? Pablo dice en el libro de Primera de Corintios, estas cosas se escribieron, dice, para vuestro ejemplo, dice. ¿Vio? Para vuestro ejemplo, dice. Fíjese qué maravilloso. Y yo miraba acá en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 21. Y acá nos habla Pablo de la alegoría, del ejemplo que hay ahí entre Sara y Agar. Y dice, decime ahora, dice, lo que queréis estar bajo la ley, dice, ¿no habéis oído la ley? ¿No escuchamos nosotros la ley? ¿Y cuántos hermanos, habiendo conocido la gracia, como Pablo le habla a los mismos Gálatas, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, dice, ahora vais a acabar por la carne, dice. Dice, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito, dice. Y ahí lo lleva al ejemplo. Ahí lo lleva allá a las sombras. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, dice. Uno es de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos.
El uno proviene del monte Sinaí, que sabemos que es Agar, la cual da hijo para esclavitud. ¿Veo? Ella da hijo para esclavitud nada más, para ponerlo bajo esclavitud. Como el pastor mencionaba ayer y compartíamos ahí en el libro de Colosenses, bajo mandamientos y preceptos de hombre, dice, los cuales se destruyen con el uso. ¿Veo? Que tienen en cierta manera, dice, una reputación, dice, en culto voluntario y duro trato del cuerpo, ¿veo? Pero que no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Y así era la ley. Así era la ley, ¿vio? Pero, ¿era mala la ley? No, Pablo dice que no era mala. Dice, la ley es buena, dice, si se usa legítimamente, dice. ¿Vio? ¿Y para qué era usar la ley? Para el conocimiento del pecado. Pero no para que el hombre alcanzara la justicia. ¿Vio? Porque ya que, dice, por el conocimiento del pecado, dice, ya que por medio de la ley ningún hombre será justificado, dice la misma ley. Y entonces dice acá la palabra, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, dice. El uno proviene del monte Sinaí y el otro que da hijos para esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Y esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Hasta hoy. Hasta hoy. Fíjese cuántos hermanos. Muchos hermanos son sometidos bajo preceptos y mandamientos de hombre y están en esclavitud hasta hoy. Pareciera que la ley se terminó con Moisés allá, pero la ley sigue, continúa hasta hoy. Y está poniendo en esclavitud a muchos hermanos. A muchos de nuestros amados hermanos están poniendo bajo esclavitud la ley, ¿vio? Metiéndoles bajo una moralidad de hombre, una moralidad humana. Fíjese. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, dice, junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, dice. Fíjese qué maravilloso, ¿no? La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, dice. ¿Vio? Es libre en cuanto a la ley. Es libre, dice. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, dice, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada, ¿vio? Que de los que la que tiene marido, dice. Y este le voy a leer por arriba nomás, porque ahí va a seguir la enseñanza y no me quiero adelantar a la enseñanza. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Vio? Así también ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava. ¿Vio? Identifíquese bien, hermano. Tenemos que mirar la Escritura para identificarnos. ¿Qué somos nosotros? ¿Vio? Tenemos que ver qué es lo que está siendo formado en nosotros para saber qué somos. Dice, nosotros no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Y ahí nomás lo voy a dejar, hermano, porque la enseñanza sigue. Y no me quiero adelantar a la enseñanza. Amén, hermano, que el Señor los bendiga. Amén, hermano. Señor bendiga al hermano Nico, ¿no? Gracias le damos al Señor por su palabra. Vamos a cantar una alabanza de la carpeta y vamos a levantar la ofrenda. Gloria a Dios. El 29, como lirio entre los espinos. Como el lirio entre los espinos, tú eres hermosa. Dulce es tu voz, paloma mía. Eres tú la que sube del desierto, como columna de humo perfumada. Como lirio entre los espinos, tú eres hermosa. Dulce es tu voz, paloma
alma mía, eres tú la que sube del desierto, como columna de humo perfumada. Muéstrame tu rostro, quiero oír tu voz. Tú eres hermosa, amada mía, para el trabajo del fin, con la armadura ya dispuesta, nada prevalecerá, ni el de contra esta, con su luz alumbrarás, tú serás la respuesta a mentes oscuras que al verte se asombrarán. En ti no hay mancha, no serás engañada, eres mi iglesia y estás ataviada. Padre amado, te damos la gracia con todos nuestros hermanos que pudieron llegar hoy Aleluya. para escuchar tu himno, tu alabanza, Amén. para alabarte, mi Señor, para escuchar tu palabra, mi Señor. Gracias. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron prendar y a los que no pudieron prendar, bendícelos de igual manera. Amén. Gloria al Padre Señor. amado, te pedimos a todos los hermanos que están decaídos, que están Aleluya. desanimados, que Gloria a vengan a Dios. adorarte, porque sin ti no va a ir lejos, mi Señor. Amén. Tú tienes la palabra, tú tienes la sanidad, mi Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, Señor. Vamos a ver hoy un poco sobre Ismael, ¿no? Y esto no lo hablamos por nosotros, porque gracias al Señor nosotros ya hemos pasado. Vamos a hablar sobre la iglesia, que muchas veces no ve a Ismael como el fruto o como el hijo nacido, no conoce al hijo nacido de Agar, el carácter de ese hijo, porque tenemos que ver el carácter del hijo de la esclava y el carácter del hijo de la libre, para poder distinguirlo en cada uno de nosotros, ¿no? Supuestamente una iglesia de fe que tiene relación con la gracia tendría que tener el carácter del hijo de la libre, y el carácter del hijo de la libre no es igual al carácter del hijo de la esclava. Eso sabemos. Y bueno, dice que Ismael nació, la madre de Ismael era Agar, y Agar era del monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí sabemos que Dios le dio a Israel la ley, los 10 mandamientos, y que la ley formaba hombres duros, con un carácter muy duro, ¿no? Que sin misericordia, como dice la palabra del Señor, un carácter sin misericordia. Cualquier desobediencia traía castigo sobre la persona y aún la muerte, ¿no? Entonces era muy rígida la ley. Agar, se ve que Agar era muy dura, muy rígida. Nosotros que venimos de la ley, nosotros sabemos cuán dura fue la ley, ¿no? Hay hermanos que estuvieron 3 años, otros tuvieron diferentes tiempos bajo la ley. Otros tuvieron 20 años, otros tuvieron 30 años, siempre bajo la ley, creyendo ellos que manifestaban a Cristo, ¿no? No, porque ¿qué hace la ley? ¿No? Cuando una persona o un hijo de Dios, porque sabemos que los legalistas eran hijos de Abraham también, porque ellos fueron salvos por la fe. Pero claro, al no conocer la gracia, el Evangelio de la gracia, sino
que ellos fueron llevados de la esclavitud del pecado, fueron llevados al monte Sinaí y no al monte de Sión, como dice el hermano, ¿no? Entonces no pudieron ellos dar a conocer a Cristo, al Hijo de la promesa, sino que dieron a conocer al hombre que la ley, o al hijo de Agar, digamos así, a Ismael. Y quisiera que nosotros conozcamos a Ismael a través del Nuevo Testamento, ¿no? Primero vamos a empezar un poco por el Antiguo Testamento, porque Jesús nació bajo el Antiguo Pacto, y Él nos hace ver el carácter de estos hombres que estaban bajo la ley, en San Mateo. Gloria al nombre del Señor por eso. Por eso es tan ineficaz la ley para poder producir al Hijo de la promesa. ¿Y qué clase de cristianos, ¿no? se han formado durante tantos años, ¿no? Tantos y tantos y tantos años, 200 años, 500 años se han formado tantas generaciones de personas que nunca pudieron dar a luz a Cristo, porque no pudieron llenar, ya este mundo tendría que estar lleno de Cristo, ¿no? De la nueva creación. Entonces Jesús ya tendría que haber vuelto ya hace rato, porque si Jesús viene, ¿a quién va a llevar? A la nueva creación. ¿Y cuánta nueva creación hay? Y hay menos de lo que nosotros pensamos, ¿no? Menos de lo que nosotros pensamos. Por lo menos esa nueva creación que manifieste al Hijo de la promesa no hay tanta. Entonces, en el capítulo 23 del libro de los Hechos, vamos a ver si descubrimos un poco el carácter de Ismael. Y dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacerlo, no hagáis conforme a sus obras, ¿no? Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las adulaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿No? Él es el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros ni dejáis entrar a lo que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que de vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él.
Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primeramente lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros branqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en aquellos días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías el hijo de Berequías, a quien matáis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Gloria a Dios. Y ahí vimos, ¿no?, una descripción que hace nuestro amado Señor sobre el hijo de Agar, ¿no?, sobre la descendencia de Agar. Aunque ellos eran de la fe, porque ellos eran hijos de Abraham, ¿no? Y así muchos hermanos comienzan con la fe, son salvos, son justificados por la fe, pero después, ¿no?, cuando ellos no se relacionan con la gracia, ¿no?, porque acá está hablando no de una esclava que comenzó una descendencia, ¿no?, individualmente, sino que ella estaba relacionada con la gracia y con la fe. Fíjese, porque ¿quién trajo a esta gracia, a esta esclava, al matrimonio que estaba constituido por Abraham y Sarai? Esta la trajo Abraham, no la trajo de allá de Egipto, cuando descendió, ¿no? Y él descendió en un momento de prueba. Vino la prueba, mucha hambre en aquel lugar, y Abraham descendió. Bueno, y cuando subió para establecer su comunión con Dios, trajo la esclava, trajo a Agar. No ignorando ella, él, ¿no?, todo el lío que se iba a armar, no solamente para él, para su familia, sino para su descendencia, a que hasta nos alcanza a nosotros, ¿no? Dios no le dio, él la fue y la buscó. Y ahora hay que convivir, ¿no? Y bueno, y Dios permite, siempre la caída, siempre tiene una consecuencia en la vida del hombre de fe. La caída no es gratuita, eso trae consecuencias. Y a veces, en este tiempo, cuando una persona cae, pierde, ¿no?, el lugar de privilegio, el lugar del altar. Lo pierde como lo perdió Abraham,
Después lo volvió a reconstruir él, pero ya tenía Agar algo que les desfavorecía. Así cuando nosotros abandonamos la vida de la iglesia, abandonamos la fe, la obediencia a la palabra de Dios, abandonamos nuestra comunión, ¿no?, con el Señor, eso no es gratuito. Eso tiene una pérdida, nosotros que lo hemos experimentado, que lo hemos vivido y que nunca más lo hemos alcanzado. No lo hemos alcanzado. Lo que fue al principio, esa inocencia, ¿no?, esa sencillez, ¿no?, que teníamos para con Dios y bueno, y tantas cosas. Y quisiéramos que ningún hermano cayera, pero bueno, sabemos que eso a veces en la vida de los cristianos es imposible, porque también tienen que tener la experiencia, ¿no? Aunque Cristo sabemos que Él padeció por nosotros, pero la cuestión de que Abraham, nuestro padre, Él trajo a Agar y trajo consecuencias a la vida de Él y a la vida de nosotros también. Y Israel también trajo a Agar cuando fue al monte Sinaí, porque Dios no quería para Israel a Agar, pero ellos la pidieron. Todo lo que Dios diga, nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿qué produce el carácter del hijo de Agar? No, aquellos que quieren perfeccionarse por medio de las obras, por medio de la ley, ¿no?, como hablábamos anoche, terminan manifestando el carácter de un hombre religioso, ¿no? Y esto el apóstol Pablo nos habló, ¿no?, perfectamente en el capítulo Romanos, en el capítulo 2 de Romanos. Capítulo 2. Versículo 1. ¿No? Ya estamos dentro de la vida de la iglesia ahora, ¿no? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Fíjese, ¿no?, lo que es el juicio hacia otro, ¿no?, porque el otro a quien yo juzgo, él ha sido justificado, ¿no? Y si Dios lo justificó, ¿quién lo condenará? Dice. Entonces, ¿cómo lo voy a juzgar? El Señor nos guarde. Entonces, ¿qué vida estoy manifestando? ¿A qué hijo estoy manifestando yo? ¿O a qué vida estoy manifestando? Estoy manifestando la vida de un hombre religioso cuando me pongo en ese lugar. Es que la enseñanza que hemos recibido nos puso en un lugar, en el lugar de juicio, ¿no? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen, a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia, benignidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, ¿no?, y de la revelación del justo juicio de Dios, al cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. No, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de persona para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, hablando de la ley moral, estos, aunque no tengan ley, no son ley para sí mismos. No tienen esto que dice, estos, aunque no tengan ley, ahí está hablando de la ley de Moisés, son ley para sí mismos. Los gentiles no tenían la ley de Moisés, tenían una ley moral, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y bueno, y ahí hace una discreción Pablo sobre Agar, sobre lo que produce la ley. ¿No? Es aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, o tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley moral, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, instruido por la ley, ¿no? Aprueba lo mejor, por la ley moral, y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú porque enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurta. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas los ídolos, comete sacrilegio. Tú que te jacta de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, ¿no? De la ley moral. ¿No? Pero para el judío es de la ley de Moisés. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardares la ley, a ver la ley de Moisés. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es en el exterior, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza de la cual viene de los hombres, no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces vemos que vivir bajo la ley, ¿no? O pretender nosotros agradar a Dios por medio de los mandamientos, ¿no? Es dar a luz al hijo de la ley, porque la ley tiene un hijo, ¿no? Produce la ley, pero dice que la ley produce muerte, ¿no? Pero la gracia produce vida. ¿Y cuántos años la Iglesia se estuvo enredando con la muerte? La muerte operó en la Iglesia, tanto en el sentido espiritual, moral y físicamente. No, porque la muerte alcanzó a muchas iglesias que hoy ya no están. Hoy ya no existen muchas iglesias que tal vez habrán tenido un periodo. Comenzaron por la fe, por medio de la salvación por la fe, pero se enredaron con Agar. Y ellos creyeron, ¿no?, que se estaban relacionando con Isaac, con el hijo de la promesa. Pero el carácter que se manifestaron en esas iglesias, en esos tiempos, en esas décadas, no era Cristo, ¿no?, sino que era un hombre religioso que daba testimonio que era hijo de Agar, ¿no?, que era hijo de la ley, no hijo de la gracia. Ahora nosotros tenemos ese desafío, ¿no? Porque mientras que nosotros en este tiempo de gracia, ¿hay maldición o no hay maldición?
Y sí hay maldición en este tiempo de gracia. Ahí en el capítulo 3 de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Voy a buscar acá porque... En el capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay maldición. ¿Pero para quién? Para aquellos que estaban bajo la ley. Y nosotros estuvimos bajo la ley mucho tiempo. Pero si somos hijos de Abraham, ¿no? Nacimos bajo la fe de Abraham. Él es nuestro padre. Pero ¿qué pasamos? Vivimos bajo la ley. Israel tuvo la ley 1500 años después de que había concebido con Abraham, ¿no? 1500 años estuvieron ellos siendo educados, enseñados, corregidos, instruidos por la ley. Imagínense qué carácter ellos tenían, y cuando vino Jesús, vino la gracia personificada, ¿con qué hombre se encontró el Señor? ¿No? ¿Con qué tipo de corazón, de mente, de intención ennegrecida? ¿No? Pero aún así el Señor vino en ese peor momento de oscuridad, ¿no? Espiritual, donde los cuerpos de esos hombres estaban poseídos por los demonios, como vemos a través de los espíritus inmundos que Jesús sacaba de los cuerpos de las personas, que eso hablaba del tiempo aquel. No hubo tanto demonio, tanta posesión demoníaca de todo tipo que en el tiempo cuando Jesús vino. No hubo tanto personas endemoniadas como en aquel tiempo. Y el Señor venía y los liberaba, y los liberaba, y los liberaba. La gracia los liberaba, los liberaba. Ahora hay un espíritu de confusión que está sobre la iglesia. Y solamente el único que puede liberar es el hombre de fe. Es la nueva creación que vive en cada uno de nosotros. Por eso se nos fue dado una nueva lengua, una lengua de fuego, una lengua poderosa para poder anunciar, ¿no? La liberación, no ya de los pecadores, sino de la misma iglesia. De la misma iglesia, puedan ser liberados ellos en la cautividad en la que ellos están. Porque fueron tantos años. Después de Cristo hasta ahora, ¿cuántos años pasaron? Pasaron más que los años que tuvo Israel bajo la ley. Porque Israel tuvo bajo la ley 1500 años, pero nosotros ya 2000 años. Y la iglesia más sumergida, iglesias de gracia sumergidas en la oscuridad. Iglesias legalistas no les cuento nada. Y la única esperanza que tiene la iglesia hoy es el Evangelio de la Gracia. Es el Evangelio de la Gracia. Pero fíjese, ¿hay maldición? Sí hay maldición. Porque todos los que son de las obras de la ley, los que tratan de cumplir los mandamientos para ser salvos, los que tratan de cumplir los mandamientos para santificarse, ¿no? Para ser merecedores, ¿no? De las promesas de Dios, están bajo maldición, ¿no? Hay familiares de nosotros que están en las iglesias legalistas, están bajo maldición. ¿Y nosotros vamos a dejar eso ahí? ¿O le vamos a decir que ellos tienen una espada de Damocles encima de la cabeza? ¿No? Tendríamos que ver algún día las maldiciones que hay ahí, ¿no? Hay maldiciones, hay 40 y pico en el libro de
del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, hay 40 y pico de maldiciones, 54 maldiciones, y hay 14 bendiciones nada más. Fíjese, son más las maldiciones que las bendiciones, y los vamos a dejar ahí. Vamos a estar con ellos sin reprenderlos, ¿no? Aunque nos odien. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero, entonces, el hijo de la ley, o lo que produce la ley produce ira, y ahí estábamos nosotros, con ese carácter, enojados, airados, sin misericordia, no juzgando, criticando, pero ya no más. Ya Dios está haciendo una obra en nosotros, en nuestro interior, que nuestra carne no lo puede manifestar. Nuestra carne se resiste a la manifestación de esta nueva vida. Siempre hablamos que la carne es poderosa, ¿no? Por eso la tenemos que dejar en el poder del Espíritu, en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la vida de Dios. No, nosotros no podemos hacer nada. No podemos perfeccionar la carne, santificar la carne. Eso lo hace el Espíritu. Y eso es... Lo único que nosotros tenemos es algo que ayuda al Espíritu, que es la intención. Pero aún así es Dios, dice Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Pero cuando la fe es verdadera, cuando nosotros somos mujeres y hombres verdaderos frente a la verdad, no estamos dispuestos, como vamos a ver más adelante, que es el tema que viene ahora, cuando estamos dispuestos a circuncidarnos en nuestro corazón. Aceptamos la separación, que vendría a ser la santificación. Ese es el tema de esta semana que viene. Entonces, qué maravilloso es poder ver estos personajes, ¿no? Que nos da tanta claridad a nosotros para podernos entender nuestra propia historia. Porque nosotros tenemos una historia de vida que nació allá, en Abraham. Nuestra historia de vida nació allá. No, pero yo no tengo tantos años, decimos nosotros. Tendríamos que tener, no sé, 4.000 años de vida. Pero nuestra historia comenzó allá. Porque la historia de nosotros comienza no cuando nacimos nosotros, no cuando nació nuestro padre, no cuando nació nuestro abuelo, no cuando nació nuestro bisabuelo, sino cuando nació Adán, ¿no? Pero ahora nuestra historia de vida comienza cuando nació Abraham, porque él es el padre de la fe. Fíjese cuánto ignoramos de nosotros, cuánto ignoramos. Que el Señor nos vaya dando entendimiento. Este lenguaje, estos temas, no todos van a entender. Saludamos a la hermana Ubaldina Vargas. Ella siempre está escuchando. El Señor le bendiga grandemente a nuestra hermana Ubaldina Vargas. No tengo el placer de conocerla, pero el Señor le bendiga. A nuestro pastor y maestro hermano Juan Tiquiboco, el Señor le bendiga en Bolivia. Un abrazo muy fuerte para él y toda la familia de parte de todos nosotros acá en la iglesia de Isidro Casanova. Y bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Les invito a ponerse de pie. Mañana tenemos los programas de radio, casi que van de radio tiene Nico, yo te predico por Facebook. El Señor bendiga, amén, la palabra para que corra. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, agradeciendo al Señor este conocimiento que Él nos da. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ya no estamos bajo maldición, Señor. Señor, porque no hay nada que nos pueda condenar a nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias por Jesucristo, nuestro amado Señor, por el cual vino la gracia y la verdad. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo para que tu Hijo satisfaciera las demandas de la ley. Señor, y Él satisfizo, Señor, esa demanda, Señor, y pudo ser declarado justo. Y ahora nosotros también somos declarados justos porque hemos recibido su justicia. Bendice a todos los hermanos que escuchan
esta tu palabra. Ayúdalo, Señor, especialmente a nuestra hermana Ubaldina Vargas, a nuestro hermano pastor y maestro, hermano Juan Tiquiboco, en Bolivia. Aliéntalo, Señor, dale fuerza. Cada día que pueda ser renovado sus fuerzas. Señor, que Él pueda mantenerse firme en la fe. Y como dice tu palabra, y sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, amados.